El gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes, sancionar directamente a un capo del narcotráfico por su presunta responsabilidad en el asesinato de una influencer mexicana. Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, uno de los principales jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido vinculado oficialmente al crimen de Valeria Márquez, ocurrido durante una transmisión en vivo. Mientras las autoridades de Jalisco se repliegan y guardan silencio, el nombre de Omar García Harfuch resurge con fuerza. Como jefe máximo de seguridad nacional, Harfuch ha lanzado una ofensiva frontal contra el R en coordinación con la DEA y agencias internacionales. Su mensaje es claro: Valeria no será olvidada, y este crimen no quedará impune. La noche del 14 de mayo de 2025, Valeria Márquez realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. Era una más de sus habituales interacciones con sus seguidores, donde hablaba de maquillaje, música y estilo de vida. En cuestión de segundos, esa transmisión se transformó en una escena de horror. Un hombre armado entró en cuadro, disparó a quemarropa y huyó. Todo quedó grabado frente a una audiencia de miles. Las imágenes se viralizaron en minutos. Las redes sociales estallaron de indignación y confusión. ¿Quién era Valeria realmente? ¿Por qué alguien querría matarla en directo? ¿Cómo fue posible que nadie evitara el ataque? Al día siguiente, surgieron las primeras teorías. Algunas apuntaban a una posible relación sentimental entre Valeria y un alto jefe criminal. Otras hablaban de un conflicto interno entre cárteles. Pero la versión más fuerte, y la más incómoda para el poder local, vino de dentro de la misma Fiscalía de Jalisco. El asesinato habría sido ordenado por Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Esa hipótesis duró poco. En menos de 48 horas, la Fiscalía se retractó y guardó silencio. Lo que parecía una investigación con rumbo claro, se convirtió en un mar de contradicciones y especulaciones. Fue entonces cuando entró en escena una figura clave. Valeria Márquez tenía apenas 23 años. Nacida en un barrio popular de Guadalajara, creció en una familia de clase media-baja. Su sueño era abrir un salón de belleza propio, y lo logró, aunque con recursos que pronto comenzaron a generar preguntas. En redes sociales acumulaba más de 700,000 seguidores. Mostraba una vida de lujos, viajes constantes, cenas exclusivas, estancias en hoteles de 5 estrellas y hasta vuelos en yachts privados. Lo que llamaba la atención no era solo el estilo de vida, sino la desconexión entre lo que mostraba y lo que supuestamente ganaba como estilista. Algunos la veían como una emprendedora exitosa. Otros empezaban a sospechar que detrás de su ascenso había algo más. Según testimonios filtrados de su círculo cercano, Valeria habría tenido una relación sentimental con un personaje ligado al crimen organizado. Ella misma llegó a publicar en sus historias que sentía miedo, que alguien la seguía, que algo podía pasarle. Aunque su cuenta fue cerrada tras su muerte, varios clips sobrevivieron en grupos de WhatsApp y Telegram, alimentando las teorías. Valeria, como muchas otras jóvenes en México, vivía entre el deseo de salir adelante y los peligros invisibles que acechan a quien se cruza con el poder del narco. Valeria estaba sentada frente a la cámara, hablaba con soltura y sonreía mientras respondía preguntas de sus seguidores. Era una transmisión más, como tantas otras. Pero algo en su expresión esa noche era distinto. Por momentos se mostraba nerviosa, mirando fuera de cuadro, interrumpiendo frases sin razón aparente. En un instante que quedó grabado para siempre, se escuchó un crujido en la puerta. Valeria giró la cabeza, la sonrisa desapareció. Murmuró algo apenas audible: ¿qué haces aquí? Luego, un solo disparo. Su cuerpo cayó fuera de cámara. La transmisión siguió en vivo unos segundos más, con comentarios en tiempo real de usuarios que no terminaban de entender lo que habían presenciado. La escena recorrió las redes como pólvora. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto. Pero a las pocas horas, se confirmó la noticia: Valeria Márquez había sido asesinada en plena transmisión. Ese momento marcó un antes y un después. No era solo una influencer víctima del crimen, era un mensaje directo, público y brutal. Una ejecución transmitida en tiempo real que nadie, ni autoridades, ni sociedad, pudo impedir. Tras el asesinato, la Fiscalía de Jalisco anunció de inmediato que ya tenía una línea de investigación clara. Filtraron a medios locales que el principal sospechoso era Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, uno de los líderes más violentos del cártel Jalisco Nueva Generación. Según esa versión, existía un vínculo sentimental entre Valeria y este capo, y el crimen habría sido motivado por una desavenencia personal.
Sin embargo, en menos de 48 horas, la narrativa cambió abruptamente. La fiscalía se retractó de forma informal, negando que hubiera elementos suficientes para señalar al R. No se ofreció ninguna explicación oficial. Los medios dejaron de mencionarlo. El caso se sumió en el silencio. Analistas de seguridad coincidieron en que esa retractación evidenciaba algo más profundo: presión política, complicidad institucional o miedo. Para muchos, esa retirada fue una señal clara de que el aparato de justicia local estaba sometido, o infiltrado, por los mismos intereses criminales que se supone debía combatir. La pregunta entonces era inevitable: ¿quién protege al asesino de Valeria? Para entender por qué el asesinato de Valeria Márquez genera tanto silencio y tanta tensión, hay que mirar dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque por años se mostró como una organización monolítica, en realidad atraviesa desde hace tiempo una guerra interna. Una facción disidente, conocida como el Cártel Nueva Plaza, surgió tras la ruptura entre Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y uno de sus exjefes de sicarios. Desde entonces, la zona metropolitana de Guadalajara se ha convertido en un campo de batalla invisible. Ejecutados, levantones, desapariciones y ajustes de cuentas ocurren a diario, pero muchas veces se reportan como crímenes aislados. El R no es solo un operador violento. Es el encargado de ejecutar limpias internas, controlar territorios disputados y enviar mensajes de terror. Su presencia en Guadalajara no es circunstancial, es el encargado de imponer orden entre las filas fracturadas del CJNG. En ese contexto, el asesinato de Valeria podría no haber sido solo un crimen pasional, sino parte de una estrategia de control interno, una ejecución ejemplar para demostrar poder. Y si fue así, cualquier intento por investigarlo choca con un muro, el de las autoridades locales, muchas veces más preocupadas por no incomodar al cártel que por hacer justicia. En este escenario, cualquier movimiento de alto perfil representa una amenaza directa para el equilibrio criminal que reina en la región. Ricardo Ruiz Velasco, conocido en el mundo criminal como el R, no es un sicario común. Es uno de los mandos más temidos dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Su especialidad, violencia estratégica. Comanda el llamado Grupo Elite, una célula de choque conocida por su armamento militar, videos propagandísticos y ataques a fuerzas de seguridad. Bajo su mando, se han perpetrado narcobloqueos, emboscadas y secuestros de alto perfil en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Además de su historial violento, el R tiene un patrón bien documentado: mantiene relaciones sentimentales con mujeres jóvenes, muchas veces influencers, modelos o cantantes. Según expertos en seguridad, estos vínculos no son fortuitos. Son parte de una estructura de control psicológico y social. En el caso de Valeria, todo indica que esa relación se deterioró. Y cuando alguien como él siente que ha sido traicionado o desafiado, la respuesta suele ser terminal. El problema no es solo lo que ha hecho. Es lo que representa: un actor narco con poder militar, capital ilimitado, protección política y hasta ahora, total impunidad. La acusación inicial contra el R no surgió de rumores ni teorías conspirativas. Fue la propia Fiscalía de Jalisco la que, en los primeros días, filtró su nombre a reporteros locales y periodistas especializados. Incluso se habló de una orden de aprehensión en curso. Pero algo ocurrió tras bambalinas. Sin comunicado oficial, sin rueda de prensa, la línea de investigación fue retirada. Las menciones al R desaparecieron de la conversación institucional. Las autoridades comenzaron a enfocar sus interrogatorios en el entorno más cercano de Valeria: amigas, familiares y colegas. Según analistas de seguridad, este giro no fue casual. Responde a una lógica bien conocida en México: cuando el sospechoso tiene peso dentro del narco, las fiscalías locales optan por replegarse. Más aún si ese sospechoso tiene nexos con políticos, alcaldes o mandos policiales. El silencio no es neutral. Es parte del mecanismo de encubrimiento. Y esa decisión, en el caso Valeria, fue el punto de quiebre que provocó la entrada en escena del único actor que podía romper ese pacto, Omar García Harfuch. La presión internacional llegó donde las instituciones mexicanas se detuvieron. A finales de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, emitió una sanción directa contra Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. La razón: su presunta implicación en el asesinato de Valeria Márquez. Es un movimiento sin precedentes.
Aunque la OFAC ha sancionado a decenas de líderes criminales por narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo, esta es una de las primeras veces que se cita un feminicidio como motivo. El caso de Valeria se convirtió así en un asunto de seguridad internacional. La sanción congela todos los activos que el WR pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos o empresas de ese país realizar transacciones con él. Pero, más importante aún, implica una alerta diplomática. Washington está observando. Este acto encendió las alarmas en México. En particular, dentro del aparato de seguridad federal. La señal era clara: si el gobierno local no actuaba, alguien más lo haría. Y en ese contexto, Omar García Harfuch decidió dar el siguiente paso. Omar García Harfuch no es un personaje cualquiera. Su nombre ya había resonado con fuerza en 2020, cuando sobrevivió a un atentado perpetrado por el propio cártel Jalisco Nueva Generación en plena Ciudad de México. Aquella mañana, una caravana armada con fusiles Barrett y granadas atacó su vehículo blindado en Lomas de Chapultepec. Sobrevivió con múltiples heridas, pero 2 de sus escoltas murieron. Desde entonces, su figura quedó marcada como objetivo del CJNG y como símbolo de resistencia. Harfuch ha sido jefe de la Policía de Investigación, secretario de Seguridad Ciudadana en la capital y hoy ocupa un rol estratégico en el Círculo Federal de Seguridad. Es, para muchos, el último funcionario que todavía le planta cara abiertamente a los grandes cárteles. Cuando se conoció la sanción del gobierno de Estados Unidos contra el WR, Harfuch no tardó en reaccionar. Fuentes cercanas a su equipo confirman que activó reuniones con agencias estadounidenses y la Marina para preparar una ofensiva dirigida. Su mensaje no fue público, pero sí contundente en los círculos de inteligencia: no vamos a dejar que esta muerte quede impune. Para él, el asesinato de Valeria no es solo un crimen más. Es una afrenta directa, una oportunidad de cerrar una cuenta pendiente con uno de los hombres que intentó matarlo. Con el aval del gobierno federal y en coordinación con agencias estadounidenses, Omar García Harfuch puso en marcha un operativo binacional centrado en 3 ejes: inteligencia, cerco financiero y presión territorial. El primer paso fue compartir información clave con la DEA y el FBI, incluyendo nombres, ubicaciones y patrones de movimiento del WR y su círculo de seguridad. Esta cooperación permitió activar alertas migratorias, congelar cuentas y rastrear flujos financieros ligados al crimen. Simultáneamente, unidades de la Marina y la Guardia Nacional intensificaron patrullajes en zonas clave de Jalisco, en especial en los corredores de Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, donde se presume que operan células del grupo élite. El objetivo no es solo capturar al WR. Es fracturar su red de apoyo, debilitar su capacidad de esconderse y dejarlo sin protección. Para Harfuch, este operativo no solo responde al asesinato de Valeria, sino a un patrón de impunidad que debe romperse con fuerza y precisión. Lo que está en juego va más allá de un caso. Es una disputa por quien tiene el control: el Estado mexicano o el crimen organizado. Uno de los mayores obstáculos en la captura del WR no es su poder armado ni su dinero. Es la red política que lo protege. Durante años, distintas investigaciones han señalado que en Jalisco, funcionarios municipales, elementos de policía local y hasta figuras dentro de la Fiscalía Estatal han actuado como escudo para el cártel Jalisco Nueva Generación. No se trata de corrupción individual, sino de una estructura sistemática. Desde el otorgamiento de licencias municipales para negocios usados como fachadas, hasta el desvío de investigaciones y la filtración de operativos. Todo está diseñado para garantizar que figuras clave como el WR permanezcan intocables. En este panorama, la ofensiva de Harfuch representa una ruptura. No solo está ignorando a la Fiscalía local, sino que está trabajando directamente con instancias federales e internacionales. Es, en los hechos, una intervención sobre el territorio controlado por el CJNG. Pero cada paso tiene consecuencias. Al desafiar el pacto de silencio que rodea al crimen organizado en Jalisco, Harfuch no solo se enfrenta al narco, también está poniendo en jaque a políticos, empresarios y mandos policiales que durante años han servido como cómplices silenciosos. El asesinato de Valeria no es un hecho aislado. En los últimos 5 años, al menos una docena de influencers, youtubers y tiktokers han sido atacados, desaparecidos o asesinados en circunstancias vinculadas al crimen organizado. México se ha convertido en un territorio donde la fama digital puede ser tan peligrosa como una denuncia periodística.
Existen tres perfiles recurrentes: influencers que mantienen relaciones con miembros de cárteles, quienes informan sobre temas criminales, y aquellos que sin saberlo se ven envueltos en negocios oscuros. Valeria encajaba en más de uno. La narcocultura actual no solo consume música y series, también recluta rostros jóvenes, admirados, con alcance masivo. Para el narco, un influencer es una herramienta narrativa. Pero también, cuando hay ruptura, puede convertirse en un blanco. Hoy, muchos viven con miedo. Otros callan. Y unos pocos, como Valeria, pagan con la vida por haberse acercado demasiado al fuego. Tras la sanción de Estados Unidos y el inicio del operativo encabezado por Omar García Harfuch, se filtró que las autoridades federales manejan una ventana crítica de 72 horas para obtener resultados concretos. En el primer día, se concentraron en cerrar las rutas de salida del país y asegurar los domicilios relacionados con el círculo cercano del AA. En el segundo, se intensificaron los sobrevuelos y cateos silenciosos en zonas rurales de Jalisco, con el apoyo de inteligencia estadounidense. El tercer día, se espera que se ejecuten las detenciones clave o, al menos, que se logre ubicar al capo fugitivo. Este límite temporal no es casual, responde a una lógica operacional. Si el AA no cae en ese margen, probablemente se oculte durante meses. La presión es máxima. El país observa. Y Harfuch lo sabe. Diversos analistas de seguridad han coincidido en que la actuación de Harfuch marca un punto de inflexión. Según Alejandro Ope, ex asesor en seguridad nacional, nunca antes un caso tan mediático había sido reactivado gracias a presión internacional y con voluntad federal real. Por su parte, Mariana Benítez, exfuncionaria de la PGR, señala que lo que hace Harfuch es arriesgado pero necesario. Está exponiendo la red de protección local al intervenir directamente, sin esperar resultados de una fiscalía que claramente ha sido rebasada. Incluso agentes retirados de la DEA han expresado respaldo. Uno de ellos, bajo anonimato, afirmó: "Sabemos quién es el AA. Lo difícil no es encontrarlo, es tener el respaldo político para ir por él". Harfuch lo tiene. Estas voces coinciden en un punto: si esta operación tiene éxito, sentará un precedente para otros casos silenciados. Si fracasa, reforzará la narrativa de impunidad que ha cobrado cientos de vidas como la de Valeria. Desde el primer día, la familia de Valeria ha exigido justicia. Su madre, en una entrevista reciente, rompió el silencio: "A mi hija la mataron por decir no, por tener miedo y no callarse. No fue un crimen pasional. Fue un mensaje". Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos también han levantado la voz. En Guadalajara y Ciudad de México se han organizado marchas, pegado mantas y lanzado campañas en redes sociales con el lema: #Justicia para Valeria. Para ellas, el operativo encabezado por Harfuch no solo es un avance, es una esperanza. Representa la posibilidad de que el asesinato de una joven mujer no quede enterrado bajo el silencio de siempre. Valeria no fue la primera, pero tiene que ser la última, repiten. Y en esa frase, cargada de rabia y dolor, se resume el anhelo de miles que ven en este caso algo más que una tragedia individual, una herida colectiva que exige cerrarse con verdad. A medida que avanzan los días y la tensión crece, tres escenarios comienzan a perfilarse en torno al destino del AA y el caso Valeria. El primero, el más deseado por la familia y la sociedad, es su captura. Que la operación encabezada por Harfuch logre ubicarlo, detenerlo y procesarlo con pruebas contundentes. Sería un golpe histórico al CJNG y una victoria política para el gobierno federal. El segundo escenario es más oscuro: que el propio cártel decida eliminar al sicario ejecutor y al AA para borrar rastros. Esta práctica, conocida dentro del narco como limpieza interna, ha sido utilizada en casos anteriores para evitar que los autores materiales lleguen vivos a un juicio. El tercer escenario es el más temido: que todo se diluya. Que el caso se enfríe, la atención mediática se disipe y el AA vuelva a desaparecer entre la protección política y la estructura criminal. Cada posibilidad tiene consecuencias profundas. Pero solo una ofrece justicia real para Valeria, y un mensaje claro para quienes piensan que matar en México es sinónimo de impunidad. Si tú también crees que el asesinato de Valeria Márquez no puede quedar impune, haz que esta historia no se apague. Comparte este video, deja tu comentario con el hashtag #Justicia para Valeria y haz visible tu voz. Cada vez que callamos, reforzamos la impunidad. Pero cada vez que hablamos, presionamos.
Presionamos a las autoridades, a los medios y a quienes creen que pueden actuar con total impunidad. Si tienes información, aunque parezca pequeña, denúnciala de forma anónima. La justicia necesita de todos. Valeria no está sola. Y su historia no terminará en silencio. Depende de nosotros. De ti. Valeria Márquez no eligió convertirse en símbolo. No buscó ser mártir, ni representar una causa. Solo era una joven con sueños, con una vida por delante, atrapada en un país donde decir no a un criminal puede costarte la vida. Hoy, su nombre resuena más allá de redes sociales. Está en pancartas, en debates públicos, en los escritorios de autoridades nacionales y extranjeras. Omar García Harfuch lo entendió bien, este caso no puede terminar como otro expediente archivado. Por eso, prometió que Valeria no será olvidada. Y mientras esa promesa siga viva, también no estará la posibilidad de justicia. Aunque cueste, aunque incomode, aunque tiemble el poder.